Todos hemos tenido desacuerdos con las personas de nuestro trabajo, con nuestros colegas o nuestros jefes, o con las personas con las que tenemos relaciones, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, padres, hijos. Y tener desacuerdos de por sí no está mal. El problema es cuando un desacuerdo se vuelve un conflicto. Cuando a partir de que no compartimos la misma idea, hay pelea, aunque no siempre tenga que ser a puños. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar un conflicto y prevenirlo a futuro? Bueno, tenemos que entender qué son los conflictos y cómo funcionan. Lo primero es que los conflictos surgen de emociones bajas y solo pueden existir si hay emociones bajas de por medio. De hecho, podríamos considerar un conflicto un desacuerdo más una emoción baja. Ahora, hay personas que no consideran ninguna emoción como baja o mala, entonces voy a aclarar a qué me refiero cuando digo emoción baja. Las emociones bajas son aquellas en las que tomamos decisiones o pensamos de manera irracional. Emociones que nos vuelven, por decirlo de alguna manera, estúpidos. Emociones en las que nuestra lógica y nuestra manera de pensar es completamente ridícula cuando la analizamos en otro momento, cuando estamos en una emoción más racional. Estas emociones son el enojo, el miedo, el pesar, el odio, todas esas emociones que nos sacan de nuestros cabales y nos vuelven irracionales. Pues bueno, un conflicto solo puede existir en estas emociones bajas. Para que un desacuerdo se vuelva un conflicto, un problema, alguna de las dos partes tiene que estar como mínimo en antagonismo. No puede haber un conflicto real sin emociones bajas. Pero eso también significa que tenemos una solución sencilla al problema. Basta que ambas partes suban a una emoción suficientemente alta y el conflicto va a desaparecer. Y realmente funciona así y puede que incluso hayas visto algún ejemplo en el que sucede. Digamos que tienes a dos cofundadores en una empresa. Ambos aman la empresa con su corazón y les importa muchísimo, pero en una reunión de trabajo tuvieron un desacuerdo y se volvió un problema. La empresa está en una situación estresante, dificultades financieras, hay problemas con la producción y no hay ventas. Pero entonces la empresa se gana una licitación que soluciona todos los problemas de ventas de golpe y los problemas financieros de paso. Toda la empresa se emociona, contenta por la noticia y lista para trabajar. Y en la celebración de esa noche, los cofundadores se hablan y como si no hubiera problema en primer lugar. El desacuerdo no desaparece, claro, pero las diferencias se solucionan fácilmente hablando. En el momento en el que desaparece la emoción negativa, la emoción baja, el conflicto se esfuma y solo queda un desacuerdo fácil de resolver. Esto sería una solución perfecta si fuera tan fácil, porque claro, el solo mencionar un conflicto muy a menudo nos baja de emoción inmediatamente. Así que a menos de que tengamos una manera de dramáticamente subir la emoción de ambas partes en un conflicto a un nivel suficiente y con una intensidad suficiente para que no baje a una emoción baja con solo mencionar el conflicto, vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar herramientas. Y si las emociones bajas son la esencia de los conflictos, la comunicación es la herramienta principal para resolverlos. Y sí, este es básicamente un consejo de los años 90 que se rehúsa a morir, que toda la gente sigue diciendo, pero se rehúsa a morir por dos muy buenas razones. La primera es que funciona. Si dos personas normales y razonables hablan, el conflicto se soluciona. Por supuesto, no funciona con psicópatas o con narcisistas. Y dos, a toda la gente parece que se le olvida lo bien que funciona hablar. La solución de muchísimas personas a los conflictos por alguna razón es dejar de hablarle a la otra parte, bloquearla de WhatsApp, eliminarla de redes sociales, dejar de contestar sus llamadas. No tiene sentido. Pero como ya dijimos, los conflictos nos hacen bajar de emoción y en emociones bajas tomamos decisiones irracionales. Entonces tenemos que combinar esta herramienta, la comunicación, con el principio que mencionamos antes.
Cuando vas a hablar con alguien para resolver un conflicto o cuando estás intentando hacer que dos personas hablen para resolver sus conflictos, tienes que asegurarte que las emociones de las dos partes estén bien. Si agarras a la otra persona en medio del trabajo estresada, lo más probable es que te escupa en la cara y ahora tienes un problema mucho más grande. Por supuesto, acá la solución tiende a ser bastante caso a caso. Así que asegúrate de evaluar el problema, evaluar la magnitud del conflicto, evaluar tu relación con la otra persona y crear un entorno en el que puedan hablar tranquilamente sin que ninguno de ustedes tenga una tendencia a dejarse llevar por emociones bajas como el enojo. Entre más lejos estés del ambiente en el que sucedió el conflicto, en el que se generó, mejor. Esto no necesariamente significa distancia física del lugar donde te diste a puños con alguien. Significa distancia mental. Si el problema surgió en el trabajo, resuélvelo fuera del trabajo. Y si el problema surgió fuera del trabajo, incluso puedes intentar resolverlo en la hora del almuerzo del trabajo. Si es un problema con un jefe o un colega, invítalo a tomar un café, un fin de semana, ojalá, de manera que estén lejos de las preocupaciones y el estrés laboral que probablemente les recuerden las emociones que les causa este desacuerdo. Si es un problema que tuviste con tu mujer en tu habitación, intenta resolver el problema fuera de la casa. También ayuda a escoger un momento en el que la otra persona no esté acechada por otros problemas o no esté estresada por cualquier otra razón. Si tienes un conflicto con un colega, no intentes hablar con él para resolverlo justo cuando acaba de tener una pelea con su hija, por más que sea un fin de semana lejos del trabajo. En pocas palabras, encuentra un entorno lo más lejano del problema posible y encuentra a la persona en el mejor estado emocional posible para tener las mejores probabilidades de resolver el problema. Por supuesto, mantente atento a ti mismo también y asegúrate de que tus propias emociones no puedan arruinar la conversación tampoco. Pero a pesar de todo, sucede a veces que los conflictos sencillamente no mejoran. Sin importar lo que se intente, cuánto se intente hablar, cuánta terapia matrimonial se haga, sin importar cuánto parezcan mejorar los conflictos poco a poco, siempre se revierten y siempre terminan en problemas de nuevo. Por suerte, conocemos exactamente la razón por la que esto sucede. Se llama la ley del tercer partido. Y es una ley porque la cantidad de veces que hemos comprobado su funcionamiento nosotros y muchas personas a nuestro alrededor es incontable. Siempre cuando un conflicto entre dos partes o partidos no se resuelve, hay un tercer partido oculto o desconocido instigando el conflicto. Y esto es verdad para todos los conflictos. El tercer partido puede ser una persona o grupo que conscientemente está creando el problema y el conflicto constantemente. O puede ser alguien que sin querer alimenta el conflicto todo el tiempo. El mayor error que cometen las personas de bien es asumir que todas las demás personas son como ellos, que tienen buenas intenciones. Pero la verdad es que las personas malintencionadas existen. Y muchas personas de bien se habrán dado cuenta de esto justo después de la mala sorpresa que se llevan cuando alguien los apuñala por la espalda. Estas personas, cuando son cobardes, y usualmente lo son, se hacen al ladito, detrás de ambas partes, y les susurran al oído mentiras sobre el otro, intentando parecer que ellos son solo los aliados de la persona con la que están hablando en el momento. Y aunque a veces el tercer partido lo causa una buena persona y no hay malas intenciones de por medio, la ignorancia o los prejuicios pueden causar mucho daño en nuestras relaciones si dejamos que sus susurros al oído nos afecten. Hay incontables casos, algunos de ellos demasiado cercanos incluso a mí personalmente, en los que la madre del marido, por ejemplo, le dice: cuidado con esa mujer, no confío en ella, ¿no te está siendo infiel? ¿Por qué va a yoga tan a menudo? ¿Realmente has visto que ella está en el curso de yoga? Cosas por el estilo, que poco a poco van despertando duda y desconfianza en el marido. Y luego, después de que esa duda almacenada explota en la cara de la mujer no viendo ninguna razón de peso para esta crítica, esta duda, voltea las cosas y empieza a pensar que tal vez él es el que está ocultando algo. Y tenemos un conflicto.
Y aunque se hable y se resuelva, cuando está a punto de resolverse el problema o cuando ya parece que se resolvió, de repente vuelve a aparecer y el marido vuelve a tener dudas y vuelve a desconfiar de la mujer. ¿Por qué? Porque hay un tercer partido que es desconocido en su rol en el conflicto. Y si una persona sin malas intenciones puede causar estragos en una relación, imagínate lo que puede hacer una persona que tiene la intención malvada de causar daño. Una persona como estas crea mentiras de la nada sin remordimiento alguno. Es lo que a menudo llamamos un instigador, y particularmente en ambientes empresariales, sobre todo en grandes empresas, estas personas tienen su zona de casa ideal porque muy pocas personas se dan cuenta de lo que están haciendo y pueden perderse fácilmente en la muchedumbre. El problema del tercer partido es que está oculto. Entonces, la manera de solucionar el problema es descubriéndolo. Si estás en medio de un conflicto o estás observando un conflicto que no se resuelve por más de que intenten resolverlo, comienza a hacer una pregunta o háztela incluso a ti mismo. ¿Quién te dijo qué de la otra persona? Y la pregunta clave no es ¿qué te dijo? La pregunta clave es ¿quién? Y te vas a sorprender cuando, relativamente a menudo, si le preguntas a ambas partes de un conflicto quién le dijo qué del otro, la respuesta al quién va a ser el mismo nombre. La respuesta al qué serán comentarios como él realmente está poniendo los números mal para dañar tu reputación. O mira que siempre que hay una reunión habla mal de ti. Yo creo que él quiere que te despidan. Cosas por el estilo. Cuando el conflicto está entre ti y otra persona, puede ser un poquito más difícil hacer que la otra persona averigüe, piense quién le dijo qué de ti. Pero si logras que la persona realmente reflexione, muy a menudo llegará a un nombre. Y descubrirás que a menudo es el mismo nombre al que llegas tú. Una vez el marido entiende y conecta que es su madre la que está causándole dudas y críticas y remordimientos con su mujer, puede muy fácilmente filtrar sus comentarios negativos al respecto y entender que ninguno de ellos está basado en la realidad y arreglar su relación. Cuando el tercer partido es un instigador intencional, muy a menudo se puede hacer algún manejo para sacarlo de la empresa o como mínimo para sacarlo del círculo de amigos o de personas de confianza. Una vez se descubre el tercer partido y se descubren las mentiras que ha estado alimentando en las cabezas de las dos partes del conflicto, el conflicto vuelve a ser fácil de resolver con comunicación sencilla y buena emoción. Las relaciones interpersonales ya son suficientemente difíciles cuando solo hay dos de nosotros intentando entendernos, como para que permitamos que una tercera persona venga a arruinarnos la fiesta. Espero que hayas aprendido algo en este video y que como consecuencia tus relaciones interpersonales mejoren mucho. Estas herramientas pueden parecer sencillas, pero son increíblemente potentes, porque muy a menudo las cosas que funcionan son simples. Y si quieres averiguar un poco más acerca de la emoción más común en los conflictos y la que más a menudo los causa, tenemos un video entero acerca de ello, que puedes ver dando clic acá.